Lesión del funículo posterior por Sayago Severiano Alejandro Joshua. Buen día, chicos del coro. El presente video ha sido elaborado para los alumnos de anatomía del primer año de la carrera de medicina y cualquier curioso. Caso clínico. Masculino de 80 años de edad se presenta al servicio de ortopedia. Su caminar es pausado, con un gran arco de movimiento en su plano de sustentación, y cada vez que baja cada uno de sus pies parecen golpear al piso. Además, no aparta la mirada de los mismos. La tabes dorsal es una lesión provocada en el funículo posterior de la médula espinal, causada por la invasión del agente de la sífilis sobre el sistema nervioso central, tal y como se muestra en este corte histológico. En un corte transversal del conducto vertebral, en una vista superior, observamos la médula espinal con un espacio vacío alrededor. A los lados hay dos filamentos, uno ventral y otro dorsal, que corresponden a la raíz ventral y dorsal del nervio espinal. Guardan una posición oblicua hasta ser completamente verticales a nivel sacro, la cola de caballo. La capa visible que envuelve a la médula es la dura madre, tapizada internamente por la aracnoides, y la médula espinal tapizada exteriormente por la pía madre. El espacio entre ellas, el espacio subaracnoideo, está ocupado por el líquido cefalorraquídeo que rodea a todo el sistema nervioso central. En cambio, el espacio epidural entre la dura madre y la pared del conducto vertebral está lleno de grasa, vasos sanguíneos y tejido conectivo. En una vista posterior con disección de las láminas de los cuerpos vertebrales, observamos la dura madre desde el foramen magno hasta el segundo nivel sacro, aunque claro, también rodea el encéfalo. Al dividir a la dura madre por la línea media y ponerla a cada lado, se visualiza la médula espinal y sus raíces nerviosas por donde entran y salen los axones de las neuronas. La médula espinal se encuentra anclada a la dura madre por los ligamentos dentados. Según las características regionales de las vértebras, ¿a qué nivel nos encontramos? Al retirar la apófisis transversa, observamos la fusión de las raíces, el nervio espinal, y un engrosamiento, el ganglio espinal. Discurren hacia adelante, sale por el foramen intervertebral, visible en una vista anterolateral. La médula espinal presenta un surco posterior y una cisura media anterior. De manera posterior discurren dos arterias espinales posteriores, anteriormente la cisura media anterior y al frente está la arteria espinal anterior, provenientes de las intercostales posteriores. En su porción dorsolateral se observan las raicillas de la raíz dorsal del nervio espinal y ventrolateral las raicillas de la raíz ventral del nervio espinal. A partir del sexto segmento medular torácico aparece el surco paramediano, que dividirá al funículo posterior en dos, el fascículo grácil medial y el cuniforme distal. La configuración interna de la médula espinal se divide en dos partes a grandes rasgos. Central se encuentra la sustancia gris con forma de H, donde descansan los cuerpos de las neuronas, y en la periferia la sustancia blanca, donde discurren los axones. La parte posterior de esa H o sustancia gris con las astas posteriores que albergan cuerpos neuronales del sistema nervioso sensitivo, y la anterior son las astas anteriores con núcleos de motoneuronas. La zona entre estas astas se le conoce como zona intermedia. En los segmentos medulares de C8 a L2 y de S2 a S4 hay un asta extra, la lateral, que guarda función simpática y parasimpática respectivamente. Para la división interna de la médula espinal nos apoyaremos de sus características externas, de tal manera que las raicillas dorsolaterales son el límite de los funículos posteriores, las ventrolaterales de los anteriores y el espacio que queda entre las raicillas el lateral. A su vez,
Las astas se dividen según las láminas de Rexed, de distal a medial al asta posterior, la lámina 1 a la lámina 6, siendo de la cuarta a la sexta las que forman el núcleo propio de la asta posterior. La zona intermedia a la parte distal del asta anterior son la lámina 7. La lámina 8 está en su porción medial. La 9 dispersa en el asta anterior y finalmente la lámina 10 que rodea al conducto central. La cantidad de información que se transmite es inmensa. Sin embargo, hay una que nos interesa, pues está relacionada con la patología de nuestro paciente. En el fonículo posterior están los axones de las neuronas de primer orden que transmiten la información de la vibración, el tacto fino, la sensación de peso, la discriminación entre dos puntos y la propiocepción, la capacidad de ubicar nuestro cuerpo en el espacio, es decir, la información epicrítica. En el ganglio de la raíz dorsal se encuentra el cuerpo de las neuronas sensitivas de primer orden, dicho de otra manera, aquellas que inician el proceso sensitivo. Los receptores que recogen dicha información se ubican en la piel, los músculos, tendones y articulaciones y guardan cierta información. Exacto, por dermatomas, la región de la piel inervada por los axones de los nervios sensitivos asociados con un solo ganglio sensitivo del nervio espinal en un único nivel de la médula espinal. Una vez que los axones que transmiten esa información pasan a través de las raicillas, mandan varios ramos. Los primeros ramos de la primer neurona ascienden y descienden 1 o 2 segmentos medulares. Esta autopista formada por axones se denomina tracto dorsolateral. Sirve para guardar comunicación entre segmentos medulares. Por ejemplo, cuando ocurre un estímulo doloroso, las neuronas que están conectadas a la sustancia gelatinosa, lámina 2 de Rexed, que transmiten la información termoalgésica, dolor y temperatura, inhiben otras vías de información, como las que hemos visto, pues es más importante prestar atención al estímulo doloroso y retirar la mano, como al quemarnos. Así que te estarás preguntando, entonces, ¿la información no llega a un solo segmento medular? Es correcto. La información se superpone y es muy importante considerar esto, pues durante la exploración física del paciente evaluamos la sensibilidad en puntos específicos. Por ejemplo, C6 en el pulgar, C7 en el dedo índice, C8 en el meñique, etc., con el fin de disminuir esa superposición. Otro ramo se va directamente al funículo posterior y asciende homolateralmente. ¿Por qué el surco paramediano aparece hasta el nivel de T6? Pues bien, la información del tronco inferior y de la extremidad inferior viaja por el fascículo grácil y, como habrás deducido, la información del tronco superior, extremidades superiores, cuello y la región posterior de la cabeza por el cuneiforme. De esa manera resulta evidente a nivel cervical. Esta organización se llama organización topográfica. Evidencia el lugar por donde pasan las fibras según el área de donde reciben información. A la clínica resultante de una lesión en dicha área la denominamos síndrome de columna posterior. Se traduce en la incapacidad del paciente para discriminar entre texturas, entre dos puntos, sentir la vibración de los objetos, la diferencia de peso entre dos objetos y la incapacidad para discriminar en dónde está su cuerpo. ¿Puedes imaginártelo? Ello explica por qué el paciente no deja de ver sus pies al desplazarse. También debe abrir su plano de sustentación por miedo a caer y golpea el piso, pues no sabe a qué nivel del piso está su extremidad. ¿A dónde va a parar esta autopista? A dos ciudades conocidas como núcleo grácil y núcleo cuneiforme, ubicada caudal a la médula oblongada.
En su conjunto, ambas ciudades se conocen como núcleo del funículo o cordón posterior, donde se encuentra el cuerpo de las neuronas de segundo orden, es decir, el relevo de las primeras, y se van a decusar, cruzar al lado contrario. A ello se le conoce como decusación periforme, es decir, en forma de pino. También se le puede encontrar como tracto arciforme interno. Después de cruzar la línea media, forman un tracto alargado en sentido dorso-ventral, el lemnisco medial. Ahora lo observamos rostral a la médula oblongada. Lemnisco hace referencia a su forma en cinta, según la organización topográfica que guarda. Ahora la información de las extremidades inferiores se localiza ventralmente y dorsalmente de las superiores. A medida que asciende a través del puente y del mesencéfalo, siempre por el tegmento, rota 90 grados lateralmente, por lo que la parte superior del cuerpo estará representada medialmente y la inferior en la porción lateral. Los axones alcanzan al siguiente punto de relevo, el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ahora llamadas neuronas de tercer orden, en un corte coronal del encéfalo. En una vista anterior, los axones de estas neuronas pasarán por otra autopista, el brazo posterior de la cápsula interna, ubicada entre el tálamo y el núcleo lenticular, hasta alcanzar la corteza sensitiva primaria. Una vez que la información llega a la corteza primaria, será consciente. Se encuentra ubicada en el giro postcentral entre la cisura central y el surco postcentral, que corresponde al área 3, 1, 2 de Brodmann, y también guarda una organización topográfica o somatotópica. Aquí visualizamos el homúnculo de Penfield, el cual divide el área de la corteza según la información sensitiva que recibe. Algo curioso con esa representación es que también tiene relación con el número de receptores que se encuentran en dichos dermatomas o áreas del cuerpo. Importante a considerar durante la exploración neurológica, pues la discriminación es más sensible en las manos o labios que en la espalda o piernas. Te preguntarás por qué en la imagen está dividida el área 3 en 3A y 3B. Es debido a que dentro de esas áreas la información se sigue dividiendo, es decir, qué lugar ocupa mi mano en el espacio contra qué siento con mi mano. ¿Por qué el paciente puede moverse al mirar sus pies? Al mirar, ¿hacemos consciente el espacio por el cual se mueve nuestro cuerpo? Hay otros tractos, por ejemplo, los espinocerebelosos posterior y anterior, que llegan al cerebelo, se encuentran localizados en el cordón o funículo lateral y proporcionan la propiocepción inconsciente. Y otro más, el tecto espinal, que guarda conexión con nuestra visión. Gracias a ello, el paciente puede seguir en movimiento. Para finalizar, ¿cómo llega la información mecanosensitiva del rostro del paciente? Las neuronas de primer orden ubicadas en el ganglio trigeminal reciben la información de sus tres ramas, la oftálmica, maxilar y mandibular, para terminar en el núcleo principal, responsable de los estímulos mecanosensitivos del complejo trigeminal en el tronco del encéfalo. Las neuronas de segundo orden atraviesan la línea media y ascienden al núcleo ventral posteromedial del tálamo por una autopista llamada tracto trigeminotalámico o lemnisco trigeminal. El resto, como suele decirse, es historia. La transmisión de la información mecanosensitiva se transmite mediante autopistas localizadas en el sistema nervioso central llamadas tractos, hoy vía ascendente. El proceso comienza en los receptores de dichas neuronas de primer orden, cuyo cuerpo se ubica en el ganglio de la raíz dorsal del nervio espinal. Los axones viajan homolateralmente
por el funículo posterior, dividido topográficamente en el fascículo grácil medial y cuneiforme lateralmente, información de extremidades inferiores y superiores respectivamente. Después de su relevo, neurona de segundo orden en el núcleo grácil y cuneiforme se decusan y ascienden como lemnisco medial hasta el tálamo en su porción ventral posterolateral. Finalmente llegan a la corteza cerebral en el giro postcentral. Resumen clínico. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual tratada con penicilina, razón por la cual es muy raro ver sus complicaciones más incapacitantes en la actualidad. La neurosífilis puede afectar tanto el parénquima de la médula espinal como el cerebral. Al dañar el funículo posterior de la médula espinal, provoca la pérdida de la sensación de posición, tabes dorsal. Se manifiesta como marcha tambaleante o atáctica y puede provocar traumatismo en las rodillas o en las articulaciones del tobillo, lo cual conduce al crecimiento óseo excesivo, pues continuamente se está reparando, conocido como articulación de Charcot, razón por la cual nuestro paciente llegó al servicio de ortopedia. Gracias por su atención. Estas fueron las referencias consultadas. Hasta la próxima. Si permaneciste aquí hasta el final, te tengo preparada una pequeña historia. La vía de diseminación mundial de la sífilis. Una propuesta señala que Cristóbal Colón llevó el agente de la sífilis de regreso a España después de visitar el Nuevo Mundo, ya que los primeros brotes documentados de la sífilis se presentaron en Europa después del regreso de Colón. En 1494, el rey Carlos VII de Francia invadió Italia con un ejército de mercenarios provenientes de muchos países, incluida España. Al regresar a sus países de origen, los mercenarios llevaron la sífilis a toda Europa.